vamos a seguir analizando poco a poco el tráiler de Jurassic World Dominion, que aún estamos con el hype por las nubes y con las pulsaciones elevadas después de la emoción que ha sido el lanzamiento de este tráiler. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar ya de pleno de los dinosaurios y otras especies de animales extintos que se ven en este tráiler. Como sabéis, Jurassic Park en 1993 fue responsable de que los dinosaurios de repente pues sufrieran una especie de gran ola de dinomanía, de que todo el mundo se volviera loco por ellos. Fue la responsable de que en las últimas décadas los dinosaurios hayan estado tan de moda con sus altibajos. E incluso se cuenta que Jurassic Park, como hito, tuvo un efecto que se pudo medir en aumento de carreras científicas relativas a la paleontología. Fue la primera vez que vimos dinosaurios fotorrealistas creíbles en una película, y lo que fue muy alabado es que acercó al público en general la visión de la Dinosaur Renaissance, esta visión de los dinosaurios como animales completamente vivos y normales, más allá de los monstruos cinematográficos tontos y torpes que habíamos visto hasta entonces en el cine. En ese sentido, aunque todos los dinosaurios que aparecen en Jurassic Park tenían sus pequeñas licencias cinematográficas sacrificadas por el diseño o por el relato, en general resultaban un reflejo bastante fiable de la imagen de los dinosaurios que sí que teníamos en aquel momento dentro de la paleontología. Los años pasaron, llegaron las secuelas y más o menos se mantuvo este canon cinematográfico. Al mismo tiempo que dentro de la ciencia de la paleontología seguían habiendo avances que nos iban cambiando la imagen de estos animales. Hubo un pequeño intento de empezar a ponerles plumitas con aquellos penachos en Jurassic Park 3, pero se quedó en nada. Total, que desde 1990 hasta 2022 pues ha cambiado mucho el conocimiento que tenemos de estos animales, y una de las cosas que se le echaban en cara a la saga es que no se pusiera al día. Una cosa que sí que hicieron dentro de la saga desde Jurassic World, y yo me he quitado el sombrero siempre por esto, es que le dieron una explicación dentro de su relato de ciencia ficción, nos dieron una explicación a por qué estos dinosaurios no eran rigurosos con lo que sabemos acerca de ellos, de los verdaderos dinosaurios de hace millones de años. Y es el tema del ADN híbrido. Desde el principio, y lo dicen ya en Jurassic Park en 1993, desde el principio estos dinosaurios, a la hora de clonarlos, se les había mezclado su ADN con ADN de otros animales. Su ADN no era puro y por lo tanto su aspecto tampoco era realista, tampoco era el aspecto que estos animales habían tenido realmente hace millones de años. Una cosa que había en la primera entrega, en Jurassic Park, era el hecho de que había compañías rivales. Conocimos a Dodgson de Biosyn, aunque no se hablaba de Biosyn de manera abierta en la película, pero sí que se hablaba mucho en las novelas. Conocimos a Dodgson en la primera película, que era la persona que estaba que sobornaba con éxito a Dennis Nedry para que sacara embriones de la isla y así ellos poder ponerse a la misma altura de los avances científicos que estaba teniendo InGen. Al final de Jurassic World del Reino Caído vimos como dinosaurios se subastaban, algunos se escapaban y también se veían maletas con embriones o material genético de algunas especies que ni siquiera habíamos llegado a ver en vivo en la película. Esto abre muchas posibilidades a que haya otras compañías, como por ejemplo Mantacorp, a la que vimos en Campamento Cretácico, que ya estén clonando sus propios animales extintos. Y también continuamos con ese toque de espionaje industrial de embriones robados, dinosaurios comprados, o incluso, como vimos también en Campamento Cretácico, dinosaurios directamente robados de Isla Sorna. Con todo este panorama ya vemos que hay muchas posibilidades de dónde salen los dinosaurios nuevos que vemos en este tráiler. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por las principales especies que aparecen. Bueno, el tiranosaurio, o mejor dicho, la tiranosauria Rexy es la preferida de todo el mundo, es el emblema de la saga sin ninguna duda, y en este tráiler sale más bien poco. Solo la vemos en esa escena del cine que ya vimos en el prólogo. Como ya sabéis, se trata de un dinosaurio que pertenece al grupo de los terópodos. Dentro de los terópodos a los celurosaurios, que ya están más cercanamente emparentados con las aves. Y en concreto, Tyrannosaurus vivió en Norteamérica a finales del Cretácico, en la subdivisión o piso del Maastrichtiense. Alcanzaba los 13 metros de largo y poseía una de las mandíbulas más fuertes que se conocen en todo el reino animal actual o extinto. Y gracias al hallazgo de algunos parientes suyos en yacimientos de conservación excepcional, por ejemplo en China, sabemos que este grupo, el de los tiranosauroideos, poseían protoplumas, una especie de plumas muy primitivas parecidas a filamentos, que desde fuera pueden parecer más pelo que una pluma como la de las aves. Aunque por supuesto la tiranosauria que vemos en el tráiler no deja de ser Rexy, la misma que vimos en Jurassic World Fallen Kingdom y en Jurassic Park. Y como tal es uno de los clones casi de primera generación, podríamos decir, de InGen, y sigue teniendo este ADN híbrido. Eso sí, en el prólogo que se lanzó hace unas semanas sí que vimos a un tiranosaurio en el Cretácico con sus protoplumitas. Tenía tanto escamas como estas protoplumas, como en la cabecita y en plan penachito, en el cuello, en el lomo. Así que en este sentido nos hemos puesto al día mostrando cómo era en el pasado, a pesar de que esta tiranosauria clonada,
que ya tiene su tiempo, ya tendrá sus 30 años, evidentemente siga siendo la misma y por lo tanto pues tenga este aspecto completamente escamoso. Si el tiranosaurio es de los favoritos del público, los velociraptores no se quedan atrás. También son entre los que más prefiere la gente en general y los niños en particular. Ya sabéis, terópodos también, dinosaurios carnívoros más cercanamente emparentados con las aves que el propio tiranosaurio, y que sabemos, gracias al registro fósil, que Velociraptor como tal pues mediría medio metro de alto y 1,80 m de largo, y la mitad de escola. También sabemos, gracias al registro fósil y a yacimientos de conservación excepcional, así como al análisis minucioso de los propios huesos de Velociraptor, que tendrían plumas. Tenían que estar completamente emplumados. Y como ya sabéis, los velociraptores que salen como tal en el tráiler son Blue y su cría, y como tal pues mantienen este aspecto que ya tenían en Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom. Bueno, eso Blue, su cría pues lo hereda. Es más, si su cría Blue la ha tenido por alguna especie de proceso parecido a o directamente partenogénesis, pues directamente será una especie de clon suyo, con lo cual pues no va a tener ningún cambio. Más dinosaurios que vemos en el tráiler. Vemos al Giganotosaurus. No lo vemos tan bien visto como lo vimos en el prólogo, pero vemos unas cuantas escenitas en que nos lo están empezando a enseñar. Es un dinosaurio que no habíamos visto hasta ahora en la saga, es completamente nuevo. Se trata de un dinosaurio terópodo del grupo de los carcarodontosaurios, emparentado con los alosaurios, y por lo tanto más lejanamente emparentado con las aves, y por lo tanto, en principio, siempre se le reconstruye completamente escamoso. No tenemos evidencia sólida de plumas en los carcarodontosaurios, salvo quizás las posibles plumillas que pudo tener en el antebrazo Concavenator, que es un carcarodontosaurio. Giganotosaurus vivió a mediados más o menos del Cretácico en Sudamérica. Y gracias a que se ha encontrado un esqueleto parcial pero bastante completo, tenemos estimaciones que nos dicen que este gigantesco terópodo sería al menos tan grande como un tiranosaurio o incluso un poquito más grande. De ahí el comentario de Malcolm de ¿por qué siempre tienen que ser más grandes? Más dinosaurios del tráiler. Vemos a los Atrociraptors. Ya hablamos también de los Atrociraptors con detalle en este vídeo. Los restos de Atrociraptors se encontraron en yacimientos de finales del Cretácico en Canadá. Se trata de un dromeosaurio, de un pariente muy cercano de Velociraptor, forma parte de la misma familia. Lo que comúnmente llamamos raptores es toda una familia que en paleontología llamamos los dromeosaurios, y que, como ya hemos dicho hace un momento para hablar de Velociraptor, estaban completamente emplumados. Atrociraptor debía ser un animal muy parecido a Velociraptor, tanto en tamaño como en características, aunque tenía sus características puntuales en su esqueleto, que evidentemente nos hacen definirlo como una especie aparte. De ahí que si fuera un clon con ADN puro tendría que tener plumas, sin embargo no los tiene, así que pues formará parte de una hornada anterior. No sabemos aún quién los ha hecho, si los ha hecho Biosyn u otra empresa, ya veremos. Pero Atrociraptor y Velociraptor no son los únicos dromeosaurios que aparecen en el tráiler. De repente nos aparece otro, nos aparece Pyroraptor, un dromeosaurio cuyos restos se encontraron en el sureste de Francia y también datan de finales del Cretácico. De hecho, su nombre, Pyroraptor, que hace referencia al fuego, se lo pusieron porque este yacimiento afloró, lo pudieron encontrar tras un incendio forestal. En parte lo vemos siguiendo un poquito la tendencia de los dromeosaurios de la saga en cuanto a tamaño y a esta ferocidad y a ese aspecto en la cara, que se le ve poquito en la cara, pero tenemos que celebrar que por fin vemos a un dromeosaurio completamente emplumado en la saga. Y es una gozada. Yo en cuanto aparecieron las patitas, los pies, y se le veía un brazo con sus plumas remeras en forma de ala, la otra, y de repente se cambia el enfoque de la cámara y lo vemos desde atrás y vemos que está completamente emplumado, en serio, me emocioné muchísimo porque demuestra que puedes hacer un animal amenazador y que quede súper bien en pantalla y que esté bien representado como debía ser este animal en el pasado. Está completamente emplumado y sigue siendo un animal fascinante, precioso y aterrador. Seguimos con otro dinosaurio emplumado, pero que no es de los dromeosaurios. Es otro grupo, también más o menos cercanamente emparentado con las aves, pero que no es de estos raptores. Y es Therizinosaurus. Es otro dinosaurio nuevo en la saga, aparece en esta escena en una especie de bosque junto a un pantano o río donde se mete Claire para huir de este animal. Vivieron en lo que hoy es Asia también a finales del Cretácico y veis, se ve más o menos en el tráiler, y si no pues os lo digo yo, que gracias al registro fósil estos animales sabemos que tenían un aspecto muy diferente al resto de dinosaurios cercanamente emparentados con las aves. Eran animales bastante robustos, unos brazos largos con unas garras larguísimas que parecían guadañas y tenían un pico en su boca.
Este pico y el tipo de dientes que tienen han hecho que muchos paleontólogos sugieran que serían más bien omnívoros. Hay quien incluso se lanza a la piscina y dice que serían herbívoros directamente, y que estas garras las podrían usar pues para coger frutos, ramas y demás, ¿no? Se les suele representar y parecen casi perezosos, son chulísimos, la verdad. Y por supuesto, como parientes no muy lejanos de los raptores y de las aves, pues aparece también emplumado, y es una alegría. Es otra de estas veces de tráiler en que ves un dinosaurio emplumado y está súper chulo visualmente y funciona, y dices, uff, qué maravilla. Eso sí, veremos si es que está enfadado, si es que le pasa algo con Claire, o si es que es más omnívoro y sigue comiendo carnecita y tenía hambre. Veremos, porque Claire se tiene que esconder de semejante bicharraco. Vamos a ver, yo me encuentro con ese bicharraco, con esas garras como guadañas, y yo también me escondo. Por si acaso simplemente se siente amenazado y me lanza un manotazo y me convierte en filetes. Y con esto llegamos a Quetzalcoatlus. No es un dinosaurio, como sabéis, es un pterosaurio. Los pterosaurios son parientes muy cercanos de los dinosaurios, pero que no tienen las características que definen a un dinosaurio biológicamente. Son parientes muy cercanos suyos, y como veis, este Quetzalcoatlus es el pterosaurio más grande que hemos visto hasta ahora en la saga. Y bueno, Quetzalcoatlus recibe el nombre en honor a Quetzalcoatl, el dios azteca, la serpiente emplumada, y vivió también a finales del Cretácico en Norteamérica. Gracias al registro fósil sabemos que tendría unos 10 metros de envergadura entre las puntas de las alas, y en concreto Quetzalcoatlus forma parte de un grupo dentro de los pterosaurios que llamamos azdárquidos, y que son los pterosaurios más grandes que han vivido en el pasado, y prácticamente podemos decir que son los vertebrados voladores más grandes que ha habido. Llama la atención, aparte de que aparece más grande en el tráiler de lo que conocemos por el registro fósil, llama la atención que también aparece con picnofibras. Veis que también tiene una especie de plumillas encima. Pues bien, sabemos desde hace décadas que los pterosaurios tenían una especie de filamentos a los que tradicionalmente se les ha llamado como picnofibras, y se les llamaba así pues para darles un nombre propio que no fuera ni pluma ni pelo. Sin embargo, recientes descubrimientos de pterosaurios muy bien conservados en yacimientos de conservación excepcional en China, en el que se ve que estos filamentos de los pterosaurios pueden tener una estructura parecida a plumas primitivas, se ha sugerido que realmente sean protoplumas, y que por lo tanto el ancestro común de dinosaurios y pterosaurios ya pudo tener plumas primitivas. Y esto es bastante revolucionario. En cualquier caso, este Quetzalcoatlus que sale en el tráiler también aparece con sus protoplumas y funciona perfectamente. Y bueno, junto a estos dinosaurios que tienen un poco más de protagonismo, que el foco se les pone en ellos, pues también tenemos algunos que son habituales en la saga. Bueno, también se les pone mucho foco al principio del tráiler a los Parasaurolophus, que son también dinosaurios muy queridos por la gente. Estos dinosaurios de pico de pato, con esta cresta tubular, que estaba hueca y conectada a las fosas nasales, razón por la cual se sugiere que podían usarla como cámara de resonancia. De hecho, incluso se han hecho estudios y simulaciones de cómo sonaría al pasar aire por estos cuernos tubulares. Parasaurolophus, una vez más, también vivió a finales del Cretácico en Norteamérica. También vemos a un apatosaurio al principio del tráiler, este gran dinosaurio saurópodo de finales del Jurásico de Norteamérica. Vemos a un Allosaurus como los que vimos en Jurassic World Fallen Kingdom y en Battle at Big Rock. Recordemos, es un dinosaurio terópodo, carnívoro, más emparentado con Giganotosaurus que con los que están más emparentados con las aves, que vivió a finales del Jurásico en Norteamérica y Europa. Tenemos un Allosaurus europeo encontrado en Portugal. También aparece Carnotaurus, este dinosaurio carnívoro tan extraño con estos cuernecillos, ¿no?, que vivió en el Cretácico superior en lo que hoy es Argentina, y que se trata de un grupo de dinosaurios terópodos todavía más primitivos que los alosaurios, y por eso aparece completamente escamoso. Bueno, es de una hornada anterior donde todos los representaban como escamosos, pero en este caso pues debería seguir siéndolo así. También vemos a unos Nasutoceratops, como los que vimos en Battle at Big Rock, unos parientes de Triceratops, unos ceratopsios, que de nuevo vivieron en el Cretácico superior, a finales del Cretácico superior en Norteamérica. Vemos a Mosasaurus, este reptil marino pariente de las serpientes y de los varanos, también del Cretácico superior, encontrado tanto en Europa como en África como en Norteamérica. Y, ojo, vemos a Dilophosaurus. Dilophosaurus, este dinosaurio terópodo, carnívoro, también bastante primitivo, con estas dos crestas verticales sobre el cráneo que no veíamos desde Jurassic Park y que ya entonces vimos representado más pequeño, con un tamaño más pequeño del que sabemos que podía llegar a alcanzar en el registro fósil, y que representan en esta versión clonada con estas aletas, ¿no?, con las que resulta tan amenazador, ¿no?, justo antes de lanzar este escupitajo del veneno. Por supuesto, tanto estas aletas como el veneno son características que dentro del relato de ciencia ficción de la saga de Jurassic Park se explican, o bien por ser un
animal híbrido y que haya tomado estas características de animales actuales, o bien como resultado de que al clonar este animal, del que no teníamos características fisiológicas conservadas en el registro fósil, de repente pues descubriéramos que tuviera estas particularidades. Ya os digo, dentro del relato de ciencia ficción es totalmente válido experimentar con que estos animales hayan tenido características fisiológicas de fisiología y de comportamiento que no pueden quedar fosilizadas. Pero a día de hoy no tenemos evidencia alguna de que ningún dinosaurio ni pudiera soltar esta especie de aletas como las del clamidosaurio, ni de que ninguno de ellos pudiera escupir veneno. Es algo que es totalmente ficticio. Dilophosaurus vivió entre principios y mediados del Jurásico en Norteamérica. Como veis, hay un montón de dinosaurios y pterosaurios nuevos. Vemos también este salto hacia que aparezcan especies representadas de una manera más acorde a como sabemos que realmente fueron hace millones de años, que lo sabemos gracias al registro fósil, y es algo que hay que celebrar, o sea, y que demuestra que están sirviendo lo que se ha prometido. Cuando estaban en preproducción de la película, anunciaron que se había unido al equipo el paleontólogo Steve Brusatte y que de repente para una sexta entrega de la saga contraten a un nuevo asesor técnico que sea un paleontólogo joven, un paleontólogo también comprometido con la divulgación científica. Pues daba muy buena espina, ¿no? Porque si ya sabes cómo quieres hacer los dinosaurios, porque llevas 5 películas haciéndolos, en principio no tienes por qué renovar, ¿no?, esta asesoría técnica, y sin embargo has querido renovarla para dar algo más, ¿no? Así, de esta manera dejaron claro que querían que esta nueva entrega llegara a ser tan relevante como fue Jurassic Park a la hora de transmitir el conocimiento que se tiene hoy en día de los dinosaurios. Y el propio Steve Brusatte lo dijo en sus redes sociales, que tendríamos dinosaurios más rigurosos. Y aquí están. Salta a la vista. Y por ahora es todo lo que tenemos. Probablemente se hayan guardado en la recámara, en la manga, muchas especies nuevas que no veremos aún, que no veremos en los próximos trailers, o algunas quizás los veremos en los próximos trailers y algunas las veremos directamente en la película. Yo estoy con el hype a tope, como os podéis imaginar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy haciendo un repaso por las especies que salen en el tráiler. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, por dejar comentarios, por favor, bajo, dejadme todos los comentarios que queráis, dejadme en comentarios cuál de estas especies nuevas es la que más os gusta. Y si no tenéis nada que decir, como siempre, dejadme un emoji de un dinosaurio, que sabéis que los vídeos más comentados me funcionan mucho mejor. Así que nada, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias especialmente a las personas que me apoyan en este canal directamente a través de Patreon o los miembros del canal de YouTube o donaciones puntuales. Muchas gracias a vosotros por ver este vídeo, comentarlo y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Ni no ni